Hola y bienvenidos a este espacio del canal Dios No Conocido, un espacio que estamos inaugurando hoy llamado El Areópago. Ahorita vamos a explicar por qué significa eso. Pero primero quiero decirles que hoy, inaugurando la sección, me acompaña un amigo que conozco de hace muchos años y que viene de España. Él es del Atlético de Madrid, el señor Jonathan David Mora da Silva. Amigo, tú estoy a las cámaras, preséntese. Bueno, tío, esto... No, bueno, mucho gusto, Jonathan Mora. Sí, compartimos muchos años de amistad, de recorrido también en muchos oficios, ¿verdad? A nivel de música. Bueno, tú eres el músico, yo soy el pseudo. Eh, Jonathan es un músico independiente. La orquesta va por un lado y él va por otro. Eso es admirable. ya aprendí un poquito más, ya eso ya no me pasa tanto. Y bueno, también en otras cosas como el ministerio de discipulado también, ¿verdad? Se formó en la iglesia en un momento. Y Tiene bueno, algunos estudios en psicología también. sí, pues no lo terminé, No, no hay que importa, decirlo, no pues. importa. Eso no, aquí no estamos pidiendo currículum profesional, primero que todo. Aquí lo que importa son las opiniones, Pero la honestidad, ¿no? O la sea, honestidad ante no me todo. vayan a contactar pensando que soy psicólogo, entonces. No, te pueden contactar y tú los mandas a un psicólogo. Ya. Entonces, ¿cómo va De el mi Bautista? prima. Y sí, la camiseta del mejor equipo de Colombia, para no decir del mundo. Soy humilde, así que hay que aceptarlo, ¿no? Tu papá, Tu papá, tu papá. tu papá. Amigo, te comento de qué trata la sección Ajá. para que entremos en materia. En este espacio vamos a tocar temas ya bíblicos, teológicos, doctrinales, pero desde un punto de vista más procurando el debate o procurando conocer otras opiniones, otras posturas o defender las propias también, no sé. De ahí el nombre, Areópago, ¿no? Entonces, yo creo que lo más conveniente es empezar a definir qué es el Areópago. eh, de dónde viene ese nombre, dónde aparece, porque si estamos hablando de la Biblia, pues dónde aparece en la Biblia, y a partir de ahí comenzar a construir la necesidad de estos espacios en el mundo cristiano. Entonces, Perfecto. no sé si has leído algo del Areópago, ¿qué tienes por ahí? Hechos 17 es donde aparece. Eh, Históricamente, pues ahí Pablo dio un discurso a los atenienses y a los judíos que también pues, vivían ahí acerca de su fe cristiana y de ese Dios no conocido precisamente que ellos tenían en un monumento, un altar. Y bueno, su significado, Colina de Ares, era el lugar donde se reunían a filosofar, a debatir ideas y tengo entendido que también se reunía la Corte Suprema, ¿no? A dar sus fallos. De hecho, una de las versiones de la Biblia creo que habla de eso, que aparte de que Pablo pues se reunió con, o sea, estuvo allí dando ese discurso a, no eran personas del común en sí, eran gente de que gobernaban, gente entendida en ese tiempo. Así que pues, eh, O sea, primeramente eso. lo que estuve leyendo yo en una fuente confiable, en En Wikipedia, Wikipedia. el Areópago pasó como por varias estancias, porque cuando llega el Imperio Romano también tuvo otra connotación y demás, pero era el lugar, era una colina que quedaba cerca de la Acrópolis, en donde se supone que ahí se juzgó al dios Ares por haber, él asesinó a otro dios, el hijo de un dios. Entonces terminó siendo un lugar también de juicio, donde tomaban decisiones políticas. Entonces ahí, con el tiempo, ya entonces se discutían más cosas, más ideas, que ya no solamente políticas, también se discutían cuestiones filosóficas, doctrinales y demás. Entonces en la Biblia hay ese episodio donde Pablo está predicando en la sinagoga y peleando con todo el que se le atraviese. Acá, hombre, ¿qué tienes tú que decir? Y no se sabe si estuvo propiamente en la colina, en el lugar de... Ah, llame los micrófonos. En la colina, o sea, en el lugar del juicio o algo así. Pero lo que sí se sabe es que por lo menos entre los que estaban ahí, habían gobernantes. Porque otra cosa,
para pertenecer a esa junta del Areópago, tú tenías que tener algún tipo ¿cómo se llama esto? O sea, como de fama o haber tenido, haber sido alguien importante dentro de la civilización de ese entonces para poder tomar decisiones o juzgar. Entonces Pablo, cuando lo pusieron ahí, le tocó hablar delante de gente que conoció un montón de cosas, de gobierno, de política, de su religión eh, y de muchas cosas más. Ya. Y bueno, sí, sirvió para inspirar el nombre del podcast porque en el podcast nosotros, la consigna es tratar de hablar de aquellos que normalmente no se habla, o sea, pero que un cristiano Ujú. sí vive, lo cotidiano. Entonces, como lo desconocido, ¿no? Pero entonces yo quería decirte a ti, hacerte una pregunta para entrar ya en el terreno pantanoso. Ah, Y es una pregunta inspirada en una conferencia que hubo en estos días en la universidad. No voy a decir el nombre porque no voy a hacer propaganda de la universidad, la Corporación Universitaria Reformada, ajá. donde estuvieron eh, hablando acerca del asunto de la espiritualidad y la psicología y la educación. Cómo o sea, qué relaciones tienen, cómo se vinculan, cómo se alejan, cómo todo. Y una persona hizo una pregunta bacana, una pregunta que me hizo pensar a mí también. Y era cómo, o sea, esa brecha que aparentemente se da entre la ciencia, el conocimiento y estas cosas, y la fe, parece que cada vez se hace más grande. Entonces él preguntaba, ¿cómo hacemos para reconciliar o para convivir entre esos dos mundos? Porque hay gente que, por ejemplo, en mi caso, que hice la carrera de física y ahora estoy estudiando teología. Entonces, ¿cómo hace alguien para sobrevivir ahí? Y un panelista, él dio esta respuesta, él dijo que el problema era cuando una persona tiene una serie de creencias, una estructura de creencias, y no se abre, digamos, a la crítica de sus creencias, a evaluarlas. Entonces prefiere desechar la evidencia, desechar la verdad que le colocan al frente porque de tanto repetir sus creencias, ese sistema de creencias se convierte en una verdad y yo prefiero abrazar la verdad que le ha dado sentido a mi vida todo este tiempo que de pronto observar eh, una falencia en ella. Entonces yo me acordé del Areópago. Normalmente nosotros hablamos de Pablo defendiendo la fe, pero al defender Pablo la fe ahí, él estaba criticando la fe de ellos. Pero ellos no estaban dispuestos a escucharlo. O sea, ¿qué tiene que decir? Entonces la pregunta es la siguiente, después de toda esta introducción de Star Wars. ¿Qué tan conveniente es que en estos momentos de la sociedad, de la historia, de la humanidad, un cristiano participe de espacios así como el Areópago, en el que su fe puede estar siendo contrariada por la exposición de la fe de otro? Esa es la primera pregunta, así que ves tomando gaseosa porque voy en serio. Ponme la gafa una vez. Mucho azúcar. Vaya respondiendo ahí. Bueno, es que no solamente creo que es conveniente, José. Yo creo que, Inconveniente. no, yo creo que hoy se está demandando eso. El curso en el cual nos encontramos, hablo de la humanidad, está demandando, y hay diversos temas. O sea, ya las cosas tal día, hoy. Mira, vamos a tocar algunos temas, simplemente tópicos, no vamos a ahondar en ellos. Feminismo, ideologías, eh, mm, y quería decir política, pero yo creo que también incluye. Eh, yo creo que están demandando una respuesta y una posición de la iglesia frente a eso. Y la verdad es que no estamos claros. Lamentablemente, para solamente colocar un ejemplo, a nivel de política, lamentablemente, Con Petro no te me llames.
No, estamos optando posiciones radicales. En relación a qué, o sea, estamos optando una posición, bueno, yo soy de derecha, yo soy izquierda, pero es a defender a esas personas, No a hay una esos. apertura a escuchar otra posición. Exactamente. Eh, y a nivel de los otros temas, ideologías y todo esto, mira, el feminismo es algo que yo estoy viendo que se infiltró en la iglesia. Ya, se infiltró a manera eh, de darle cierto estatus, o como dice la misma frase o la palabra que enmarca esto, empoderamiento a la mujer, que ha sido hasta más perjudicial, lo es para el mundo, pero a nivel de iglesia también lo ha sido con respecto a estándares que se le quieren dar a la mujer o de la forma en cómo ella tiene que mirar su espectro aparte de ella, todo. Entonces, y la iglesia no toma una posición frente a estos temas. Veo mucha mezcla, mucha aceptación así como vienen las cosas y no tenemos un pensamiento crítico. No siento que lo tengamos. No siento que nos estemos esforzando en eso. Son pocos de pronto, pero a nivel general nos estamos mezclando mucho. Entonces, en estos tiempos yo creo que sí es importante demandar y que la iglesia sea protagonista ante esos temas. Yo creo que Jesús no evadió. A Jesús, cuando en el momento los fariseos lo abordaron, de cara, amigo. De cara le respondió. Cuando a Pablo lo abordaron, también. O sea, a todos estos hombres se les abordaba. Y tú tienes que tener más conocimiento acerca también históricamente de la iglesia. Y que frente a estos temas, la iglesia, estos hombres, tenían una posición de frente para abordar y para sentar su posición. Pablo no evadió el tema. Pablo venía de Tesalónica, pasó por Berea y él hablaba del Cristo resucitado. Y por eso es que los atenienses escuchan, ¿qué es eso de resurrección? Venga para acá, expon ¿De qué esto me aquí. hablas, viejo? Exacto, exacto. Y él no evadió el tema. Desde su posición de fe cristiana, expuso lo que él pensaba, lo que él creía y por lo que él iba a morir. Y así fue. Entonces, yo creo que sí es necesario expandir nuestro conocimiento acerca de los temas, sentar posición y debatirlos. Yo sí creo. Eh, Pablo nos ofrece ejemplo de eso, no solamente mira, a nivel político, lo hizo cuando se tuvo que presentar a un rey. Claro, la preparación de Pablo habla por sí sola, ¿no? Pero, pero es necesario que nosotros como iglesia seamos también educados, que personas, valga aquí pues el mérito, José, que se estén preparando, enseñen a los demás, nos enseñen a nosotros para poder ponernos frente a estos temas y discutirlos. Es necesario. Bueno, yo creo que a ver si entendí la respuesta tuya. Es como, tú lo que me estás diciendo es que estás de acuerdo que existan espacios como el Areópago y al mismo tiempo lo ideal sería que la iglesia, cuando dice iglesia, creo que está hablando de los protestantes en general, Sí. tomara una postura frente a ese debate. Porque la otra mesa de la que se habla es la de diálogo ecuménico y eso es lo Ajá. contrario. Tratar Ajá. de ponerme de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Sí. Pero aquí es, debatamos en lo que no estamos de acuerdo a ver quién Exacto. se acerca más a la verdad eh, bíblica, digamos. Y yo creo que también, ya. Pero entonces la pregunta, esa era la segunda pregunta que te iba a hacer ya. Ah, respondí la segunda sin Sí, saberlo. o sea, como ¿qué piensas tú cuando la iglesia toma una postura frente a un tema? Pero la primera pregunta iba dirigida hacia esas creencias o ese sistema de creencias que nosotros creemos infalible, inerrante, perfecto. Esto es así y no admite una revisión externa, digamos, porque lo que tú me estás hablando entiendo yo que es algo interno, ¿no? Ujú, Desde la Biblia yo puedo leerlo así textualmente y desde ahí construyo los dogmas y demás. ujú. Pero me refiero como a una revisión externa. Lo digo, lo digo porque, como tú acabas de decir, Pablo le llevó ahora una enseñanza nueva
bueno, según la Biblia, a los griegos y a los que estaban ahí, los atenienses, de la resurrección. Yo imagino a esa gente escuchando a las personas. Se comen la carne, beben la sangre, son caníbales. O sea, ya. Claro. Entonces, la iglesia en general, cristiana, digamos, ¿qué tan conveniente sería que existieran estos espacios, pero para tomar sus dogmas, sus doctrinas y pasarlos, ahora que tenemos instrumentos, digamos, de históricos, sociológicos, antropológicos, más desarrollados, pasarlos por esos filtros y ver qué tan cierto es aquello que yo he aprendido, si ha sido bien interpretado, mal interpretado o qué, a la vez que yo me hago de herramientas más fuertes para analizar mi propia teología, ¿no? Sí. Esa es la pregunta Ok, ok. que me Bueno, interesaría saber porque eh, mira, se me ocurre algo. O sea, había un hombre, que hablo del Nuevo Testamento, fue Pedro. O sea, Pedro se fue a la azotea a orar y yo creo que él, no sé, o sea, vamos a imaginarnos acá. Voy a buscar la presencia de Dios. Voy a deleitarme en la presencia no de salió a tomarse Dios. un cafecito, Voy. que no soporto a este Cornelio, dame un café Exacto. ahí. Ya, voy a disfrutar, no sé, a contemplar. Él no se esperaba ver lo que vio y que una voz le dijera, mata y come. Se le están estremeciendo sus bases judías. De toda clase de animales que tenía que comer impuros. Y él decía, no, tú sabes que nosotros no comemos. O sea, es algo complejo, ¿verdad? O sea, nosotros los seres humanos, mira, aquí Pedro respondiéndole a la voz que viene del cielo diciendo, tú sabes que poniendo mi... Lo mismo que los fariseos cuando le dijeron a Jesús, querían invadir a Jesús y decirle, no, es que tus discípulos no se lavan las manos hasta acá. Jesús lo puso en su sitio y dice, ¿Acaso son cirujanos? exacto. O sea, y decirle, no, pero si eso va a salir ahorita. Y era una tradición judía, pero Jesús se las movió. Entonces, acá Pedro, es algo que era de la ley, también ha sido estremecido. Entonces, nosotros, ahí donde yo digo, nosotros también tenemos hoy en día que permitir eso en nuestra fe, en nuestra doctrina, eh, evaluarnos. Mira, yo he vivido un proceso. Yo creo que he vivido un proceso. No creo que estoy del todo correcto, del todo bien, José, pero sí Y me eso es hacer... sano, Ah, eso es sano. sí, exacto, Por eso te está permite bien. crecer. Exactamente. Y eso es necesario. Eso es necesario porque gracias a Dios, he aprendido cosas que yo antes creía y daba por hecho, o esto es la verdad, y, y fue liberador aprender de que eso no era así. Y no me refiero a cosas administrativas, de pronto, no, que la iglesia no se maneja así, de pronto a veces Ah, temas píntate acerca de los negro, porque es dones. del diablo. El Exacto. diablo es racista. Exacto. Acerca de la misma naturaleza y el carácter de Dios. Eso es importante. Y hay cosas que hoy día sí tenemos que revaluar. Hay un pastor que dice, hay que ¿Por aprender qué no pones el vaso este lado? Me tienes nervioso, siento que vas así. y hay que aprender a volver a ver a Jesús. Ya, hay que aprender a verlo otra vez con otros ojos. O sea, hay que vaciarnos para otra vez llenarnos. Y esto es importante. Esto es importante. Y suena como una enseñanza así china o de yoga. Vaciar tienes que Vaciar. estar para llenarte otra vez ser. Exacto. No, es que hay que hacerlo, amigo. Hay que hacerlo. Yo digo que, y te insto a que esta nueva, digamos, perspectiva que estás aprendiendo, agarrando, probando, saboreando, la lleves al extremo ya. Aprenda todo lo que pueda, pero que y sabes que no es una tendencia del cristianismo, es una tendencia del ser humano. No asumas que esa es la verdad, sino que es una verdad que tiene un sentido para ti, tiene un propósito para ti. ¿Por qué lo digo? Mira, en la ciencia se puede dar un ejemplo muy claro. Ujú. ¿Sabes que todo científico es engreído? ¿No? Nosotros conocemos cómo funciona el universo. Sheldon. Sí. Entonces, antes de 1900, la física estaba inventada. Ya. No hay más nada que aprender.
usted vaya y use lo que ya hemos descubierto, no se puede aprender más nada. Bueno, llegaron dos señores con dos ideas revolucionarias, uno desde los chiquiticos y otro desde los grandes. Uno es Albert Einstein, con las teorías de la relatividad especial y la relatividad general, 1905 creo que fue, que ponía de patas para arriba algunos de los parámetros que asumía la ciencia física que eran inamovibles, como por ejemplo el espacio y el tiempo eran absolutos, eran parámetros absolutos con los cuales tú podías tomar medidas. Y por otro lado, el señor Max Planck viene y postula una teoría, la teoría cuántica, que lo que te dice es que la energía no es continua, sino que viene en pequeños paquetes discretos que él llamó cuantos. ¿Tú crees que no, yo soy un físico, yo tengo la mente abierta? Eso no es así, hasta que después ya. Entonces, hasta en la física hay dogmas, hasta en la ciencia hay dogmas que si se quiere avanzar, se tienen que romper. Hoy en día, aunque dicen que tienen la mente abierta, sí hay mucha gente dogmática en la ciencia también. Y en la fe también. Entonces, no, esto no se puede. ¿Cuántos no se puede? No se han escuchado en la física. Ahora, la fe, en la fe también hay, es como tú lo acabas de decir, hay gente, mucha gente, y por eso hay tantas facciones de, no, esta es la verdad. Yo tengo la mejor interpretación. Tú estás equivocado. Es así, es asado. Y de pronto no se abren a ser contrariados. O sea, como esa gente que estaba escuchando a Pablo, como que, oye, y fíjate que hubo uno que se convencieron y otro que dijeron, vamos a venir mañana para ver qué. Exacto. Pero también unos dogmáticos. Está hablando de pura. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo los líderes, que se abran por lo menos a estudiar la historia del cristianismo, a rastrear su fe, de dónde viene lo que yo creo. ¿Sí? La gran pregunta que le hizo Rusarín a Carlos Muñoz, ¿por qué crees lo que crees? ¿De dónde viene la idea de que esto es así? Que más adelante vamos a tocar esos temas, ¿no? Don por don. Ujú. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello? ¿Será que de verdad? No para dejar de creer, o sí, pero tienes que evaluar si tú has estado todo este tiempo pisando un terreno que tú crees que es sólido, pero por debajo está pasando un arroyo y de pronto va a pasar como el puente de acá de la 30 que se Sí, veía sólido y por debajo un chorrito lo fue desgastando y prácata un día cualquiera. tremendo hueco. Claro, porque si tú, yo creo que es sano, ¿por qué? Porque el día que tú te estrelles brusco con una situación que de verdad contradice lo que tú crees, hasta dejas de creer. ¿Qué suele pasar, José? Si tú te abres a nuevo conocimiento, tú te adaptas a la nueva realidad, ¿ya? Y puedes incluso fortalecer tu fe o amoldarte a la nueva realidad. Entonces, creo que sí son necesarios esos espacios. Es necesario. Ya, pues te tengo otra pregunta. A ver, un sí o un no, no sé. La pregunta viene aquí. Esto con respecto a los debates externos, pero internamente, ¿crees tú que es necesario el ejercicio de yo autoevaluar mis creencias? Es decir, colocar mis creencias en el paredón y yo mismo buscarle flaqueza. Porque a veces da miedo, ¿eh? Yo conozco una señora que es amiga mía, que cuando le dije que yo tengo teología, o sea, pareciera que yo le hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal. Ay, ay no. Ujú. Es que el que estudia teología se termina por no creer. El que estudia teología sin saber lo que cree. Por los ejemplos que han habido, Claro. José. Exacto. Entonces, pero yo creo que es el miedo. Hay un miedo inconsciente
pero que es, bueno, inconsciente y también consciente en cuanto a las verdades que tú tienes interiorizadas. O sea, hay veces que tú sabes que esa verdad no soporta un juicio. Entonces tú prefieres, pues esto ha sido parte de mi vida toda la vida, Ujú. en mi rutina, yo voy, lo otro, así yo he estructurado mi forma de relacionarme con Dios. Yo, ¿para qué voy a ponerme? Y da miedo, Sí, claro. porque vuelta atrás no hay. O sea, yo creo que pasa por el lado precisamente de lo que te dije ahorita. Personas que se pusieron a estudiar teología, no estaban cimentados. No hayan vivido una Sí, experiencia con Dios. exacto. Y terminan apartándose, negando, porque lo peor que puede pasar es eso, o sea, negaste tu fe, o sea, no, creí esto y eso no era así, o Dios no es, tal. Ya, porque la mayoría de personas que, por ejemplo, no estudiamos teología, que son, el número es mayor, este, yo creo que al imaginarnos teología, nosotros, ay, nos van a enseñar, van a coger la Biblia y ya. Tú te has dado la tarea de evocar tu conocimiento, tú no lo niegas. O sea, algo que te agradezco, te sientas con nosotros aquí o allá, o si escuchas algo, das tu opinión, tan, y listo. Ahí donde nosotros hemos aprendido. Yo, por ejemplo, he dicho, pero la teología no solamente que Génesis 1, no, o sea, te hablan entonces de la historia, de la lengua, del pensamiento, de... Entonces, esta estructura la gente no la sabe. No tiene manera como que de saber que te van a llevar por un lado que tú no quieres ir, sino que ven el reflejo en esas personas que dicen, "Ñe, se apartó, se fue, negó, mira lo que está haciendo ahora, y le cogen miedo a versión. Tanto es que tú eres testigo, somos testigos de que en las iglesias, pues muchos, desde los altares, desde el púlpito, pastores niegan, o sea, te recomiendan no hacerlo. Te lo dicen de frente, o sea, que no lo hagas. No, así o sea, es casi como si te menospreciaran. Exacto. Eh, Los teólogos. Y te tiran ahí el. Pero como uno vio Mortal Kombat de chiquitico. "Come here". Allá pasó. Exacto. Entonces, es eso. Ahora, esa pregunta me parece, o sea, sí es un poco complicado. Es un poco complicado porque tú lo has dicho. O sea, nosotros estamos compuestos por sistemas de creencia, hablando intelectualmente. Y mi hermano, tú sabes que cuando una cosa se arraiga. O sea, se arraigan cosas tontas como la toma que te va a acercar la gripa, que no sé qué, o que la abuelita hizo esto. O sea, ahora este tipo de sistema de Tómate creencia. este miel con cebolla. Te quita la tos. Claro, tú no quieres toser porque huele a cebolla y. Ajá, Ahí me la quitó y tú. exactamente. Entonces, ahora este tipo de creencia, donde hay tanto en juego. Hay tanto, vamos a poner un ejemplo. Oye, si yo reniego, yo puedo ir al infierno. Si yo pongo en cuestionamiento esto, ¿verdad? Me llevaste a pensar, ahorita que te hablé de Pedro, Job también fue otro. Job fue otra persona a la que Dios la tuvo que estremecer. Claro que yo creo que lo que Dios estaba estremeciéndole precisamente era acerca del conocimiento ya directamente del carácter de Dios. eh, Porque Job, aun cuando él hizo declaraciones de fe, ¿verdad? Y de confianza hacia Dios, él también le decía a Dios lo que sentí. ¿Y tú por qué me estás ahorcando así? ¿Y tú por qué me estás atravesando tus saetas? ¿Yo qué te he hecho a ti? ¿Verdad? Entonces, Dios lo confronta y todo. Y las palabras de Job al final reflejan precisamente esto que estamos hablando. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Entonces yo creo que eso tenemos que hacerlo continuo. Eso es algo que ya yo lo tengo impregnado. Yo no estoy diciendo que no negocie con muchas cosas, que no esté todavía resolviendo cosas. Es lógico y para mí es normal. Pero es algo que de lo que yo creo yo, gracias a Dios, estoy consciente. Que tengo que estar abierto. Yo sé en lo que he creído. Yo sé que Dios es real. Y no lo sé solamente porque me han dicho, porque
Yo lo digo desde la convicción interna, desde mi fe, desde mis Ese es el punto. sentimientos, emociones, todo lo que soy. Ese es el punto. Nadie, como te dijo tu profesor, sácame de ahí. Oye, Ya, no me van a sacar. Pero sí, sí vi necesario esto, reevaluar muchas cosas. Y he aprendido. ¿Tú sabes qué es liberador? ¿Qué liberador fue para mí, José? Comprender la soberanía de Dios. Y es una de las cosas más difíciles con las que tenemos que reconciliarnos. Porque hoy en día se nos enseña que tú no puedes aceptar un no como respuesta. no, 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 pues, viste. no, no, Ya no, lo no, no, negaste. no, 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 no. ¿Verdad? Se nos niega que un cristiano no puede estar enfermo. No se va a enfermar, no tiene que sufrir de cáncer, no. Oye, yo escuché a uno que decía que si tú eres pobre, ya Ah, estás sí. muerto. Sí, sí, yo también lo escuché. Bueno, la frasecita, el videoclip ahí. Yo creo que si la iglesia de él se llenara de pobres, él sí estaría muerto, pero de hambre. Exactamente. Oye, y pensar, reconciliar todo esto a través de el carácter de Dios que nos refleja su soberanía. Ya para mí quitarme ese peso de encima, de estar declarando, decretando, o de estar cuestionando, ay, no me Se escuchó vuelven es Dios. congresista. Sí, no me escuchó Dios. Dios es soberano. Ahora, yo sí, todo vale una introspección de decir, bueno, ¿y qué tal si yo fui el que fallé? También es válido, ¿verdad? Para no caer en el error también de que señalar al de cola y trinche. Ah, ay, que, que no reprendió al diablo hoy. Por eso fue lo que me pasó. El Ya, diablo por allá todo. Y yo, ¿qué he hecho, güey? Oye, estoy por exactamente. aquí en Dubái, aquí tentando a un jeque. Bueno. Exacto. Ya, entonces, eso para mí fue liberador. Entonces sí es necesario Amigo, hay una película, tú que eres, tienes una formación psicológica que... que se llama, creo que se llama, no me acuerdo, creo que se llama El Ego, que la protagoniza Jason Statham. No hay pelea. No me la he visto. Y, y él tiene una lucha interna con el ego. Y el ego le dice, al final de la película, está ahí atosigándole, ta, 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 y diciéndole cosas, o sea, la mente. Y él se queda y de repente que, te oigo, te oigo. Y ahí entonces el ego se le jura, tú sin mí no eres nada y tal. Y él le dice, no, tú no eres nada sin mí, tú no eres yo. Y ¡pum! Se Desaparece el ego. desaparece. Tal. Entonces, al final de la película salen un montón de psicólogos, psiquiatras, y empiezan a hablar del ego, como si fuera un ente. Ujú, No, aquí cualquiera me puede estar escuchando y ya va a decir que sí, que es un ente. ujú. Y decían esta frase, el ego ha sido tan inteligente que con el paso del tiempo encontró a quien echarle la culpa, al diablo. Exacto. Y tú miras, y es que básicamente para todo problema, o sea, si tú quitas el diablo de algunas congregaciones y facciones del cristianismo, ¿contra quién pelean? Exacto. Entonces, lo bacano de estudiar teología, me adelanté de lo que iba a decir, pero bueno, es que tú aprendes en la ética de Jesús, aprendes muchas cosas y aterrizas la responsabilidad del ser humano en el ser humano. Dios toma sus decisiones, Dios todo lo controla, Dios es el que sabe todo, pero tú eres responsable de las cosas que te pasan y tú tienes, y esto ya es mi teoría personal, yo me vi contrariado también, porque yo era de los que pensaba, hay un salmo que dice, el Salmo 112:7, dice, y no tendrán temor de las malas noticias, porque su corazón está confiado en Jehová. Ujú. Claro, el Salmo se describe a un hombre justo, no sé qué. Yo siempre lo asumí así. Ah, de la iglesia, soy un justo. Jesús me justificó. Mm. No tengo miedo de que me lleguen las malas noticias, pero con el tiempo yo fui evolucionando en mi pensamiento y he logrado entender que el Salmo a mí me dice es que aunque llegue la mala noticia, o sea, no puede llegar, a mí no me da miedo. Porque, como tú acabas de decir, Dios es soberano. Yo tengo que vivir lo que me toque vivir. Yo tengo derecho a pedir. Claro. Dios mío, sáname, Dios mío, ayúdame. Pero si no, me tocó vivir. Y el ejemplo son los mártires.
En la Biblia hay un mártir. En vez de decir, Dios mío, sácame de aquí, perdónalo. No saben lo que hace. Entonces, y lo digo también porque estoy pasando por o sea, mi familia está pasando por una situación en la que, digamos, otra persona cristiana estaría ahora, oremos, que Dios va a hacer un milagro. Y es que si Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Pero si no quiere hacerlo, no lo hace. Y no por eso hay que renegar de Dios, porque es que tú no sabes más que Dios. Tú no eres más sabio que Dios. Y Dios toma las decisiones como Él quiere y le apetece. Y nosotros nos toca resignarnos, humillarnos Exacto. y vivir agradecidos con lo que nos tocó vivir. Y ya me acordé de lo que iba a decir. Con lo que tú decías de Job. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Antes de que él llegara a esa conclusión de que ahora mis ojos te ven. ¿Cuál fue? Tú estabas ahí cuando yo hice el mundo. Los cimientos, cuando coloqué los cimientos. ¿Ah? Ey, yo al Leviatán, con un dedo lo saco. O sea, como diciendo, Vas a o sea, contener. ¿de qué te quejas? ¿Sí me entiendes? ¿Qué me hiciste? No me hiciste nada. Yo soy el que te estoy haciendo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí Job comprendió que yo le pertenezco a este hombre entero. No, Dios me habló y me dijo, voy a sacar de esta. Y no te preocupes, que así como estás ahora, el Señor te... Mira, tú me enseñaste algo hace rato. Me dijiste, cuando citamos la palabra de Romanos acerca de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nunca se me olvidó eso, me dijiste, pero es buena, agradable y perfecta, ¿bajo qué perspectiva? ¿La tuya o la de Dios? O sea, la mía es, yo necesito esto para estar Claro. bien. Yo necesito aquello para estar bien. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios, verdad? ¿Bajo qué parámetros de bondad está hablando? O sea, sobre el parámetro de Dios. Mira, tú hablaste ahora de tu familia, está pasando, y tú sabes muy bien el año pasado lo que a mi familia le tocó pasar con dos pérdidas. Una inesperada, la otra ya de cierta forma era esperada. Era un tío que estaba sufriendo cáncer. Orando, confiando en Dios que podía hacerlo, pero también pensando que podía fallecer. Y 15 días antes se nos muere una prima, la hija de él. Repentino. José fue repentino. O sea, nosotros, mira, te voy a contar esto simplemente aquí. El sábado, domingo, hubo un problema. Él ya había salido. Él lo habían dado una de alta, pero otra vez ese viernes, ese fin de semana, el viernes, se lo tuvieron que llevar. Los dolores fueron insoportables. Se lo llevan, no había habitación. Él duró el viernes, sábado, hasta el domingo en la noche que le consiguieron una habitación. ¿Verdad? Cuando le consiguen la habitación que lo están transportando, se cae de la camilla. Y eso fue, o sea, nosotros esa noche, ese domingo oramos. Señor, gracias porque le consiguieron un cuarto. Después cuando llegamos a la casa fue que nos enteramos que se cayó la camilla, que no sé qué. Bueno, eso fue un embololo. José, para el lunes en la mañana, a las 7:30 de la mañana, recibí una llamada de mi primo y saber que su hermana se había muerto en la cama. ¿Cómo, bajo qué parámetros juzgamos ¿Cómo le estas dice a, cosas? a la mamá ahora que Dios es bueno Y para la gloria de Dios, y José, perfecto? ahí está la esposa. Esa niña, ella era una niña autista, era especial. Ya. Y era la compañía de ella. Y ahí está mi tía, asistiendo y dándole gracias a Dios, aceptando la voluntad de Dios. Y aquí está el tip anterior a esa frase que da Pablo ahí mismo. Ujú. Renovaos el En el espíritu de espíritu vuestra de mente. vuestra mente. No os conforméis, o sea, no tomen la forma Ujú. de este siglo. Entonces, y tú has dicho algo que también es importante, y es que en el pentecostalismo sobre todo, y, y el protestantismo en general, está ese optimismo que viene de la nueva era, ¿no? Positivismo. Decláralo y lo tendrás. Y no es así. Eso no es cristiano. Eso Ah, es, eso es de otra espiritualidad. ¿No? Manifiéstalo.
Ujú. Visualízalo y tal. No, no, es el pensamiento del siglo. Tú no puedes conformarte a eso, o sea, no puedes tomar la forma de eso. Tú tienes que renovarte en el espíritu. Imagínate, el hombre que más espíritu ha tenido en el mundo, ¿cómo le fue? Ya, a Jesús. Entonces, nosotros no podemos pretender tener una vida muy distinta a la de Jesús, lleno de joyas, prosperidad. Dios no te llamó a eso. Ujú. Si lo llegas a tener porque eres sabio y tomas decisiones, bueno, Trabajador. dele. Ujú. Pero no podemos pretender que en el plan de Dios estuviera matar a su hijo, revivirlo, hacerlo cargar con el pecado, para que tú fueras rico. Pero si ya la gente era rica antes que eso pasara. Exacto. Entonces, yo creo que eso pasa precisamente porque tomas a cualquiera de esas personas y le dices, vamos a revisar tu doctrina, tu fe, tu pensamiento, tu estructura, a ver si sobrevive. No, no, voy a dudar de. Exacto. ¿Sí me entiendes? Es una forma de creencias que ya se convirtieron en verdades profundas de esas personas y hay gente que se aprovecha de eso. Exacto. Y le saca hasta la última gota. Mira, hablaste de dinero. Me he acordado de varios. El personaje del Salmo 73. 73. ¿Te acuerdas el que dice que tuvo envidia de los que prosperaban y No sé en qué, decían? ahí va a aparecer, Ah, pero sí sé cuál es el salmo. exacto, tuvo envidia. Él mismo lo dice, muy sincero, tuve envidia. Y yo dije, ya, yo para qué la ve mis manos, hablando de su carácter, de su integridad delante de Dios, yo para qué soy íntegro. Si estos hacen lo que se les da la gana Y y les va bien. prosperan y les va bien, ¿verdad? Entonces, ahí el versículo, creo yo, del capítulo que quiebra todo es cuando dice que fue al Exacto, santuario exacto. y entendió. Ahora, ¿qué entendió él? Ay, el Señor me dijo que me iba a bendecir, Dios mío. ¡No estoy diciendo eso! Exacto, o sea, wow, no, es que ya, tengo paz porque ya yo sé lo que me va a pasar. Voy a tener carro, camello, ¿qué? Caballo, burro, no sé lo de la época. Yo. No. Hermosas palabras cuando dice, ya yo entendí que yo, ¿cómo que dice? A nadie tengo yo. ¿Cómo es? Se me Yo me olvidó el acuerdo que versículo. una frase, creo que el salmo lo que Ujú. dice es que Jehová le mostró El el fin, fin de ellos. exactamente. Ya. Sí, le mostró el fin de ellos, pero ahí también escribe que a quién tengo yo en los cielos sino a ti. O sea, no tengo más nada grande ni en los cielos ni en la tierra, sino a ti. O sea, hay dos versículos muy hermosos que él escribe, aparte de esa revelación que él tuvo, que Dios le mostró el fin de ellos, sino que él entendió, mi todo es Dios. O sea, ya yo estoy completo, ya yo estoy bien. Dios no le prometió carro, casa, beca, no. Le dijo, yo soy, como le dijo a los levitas, yo soy tu herencia. Yo soy la herencia de ustedes. Entonces, es eso, es entender, es precisamente es cuando hablamos de reevaluar nuestra doctrina, es esto, José. Y esto, ya hablándote ya como, bueno, desde mi fe, eso no lo vamos a entender solamente acá, de pronto que prendan el YouTube, nos escuchen y todo. Esto va a sonar bonito, digo yo que va a quedar bonito, pero esto no se va a entender sino cuando entramos, Claro. estamos con Dios y nos vaciamos ahí, bueno, ¿qué es lo que es? La relación que tienen Es con la él. relación. Estar abierto a eso. Estar abierto a que se me quite esto, tú pensabas esto no era así, esto. Es así. Es así como yo he vivido este proceso, José. Y le doy gracias a Dios por eso. O sea, para poder entender este tipo de cosas y muchas más, es ahí, entre la presencia de Dios y estar escuchando también. Estar aprendiendo, estar dispuesto a aprender. Ya. Bueno, amigo, y una última pregunta para cerrar. ¿Cómo gestionaría? Porque yo ya he lidiado con eso. Pero como yo soy curioso, Mm. en realidad me gusta saber. Normal que hiciste los cortes, ¿no? ¿Cómo harías tú para lidiar? Porque tú sabes que en la academia hay académicos que son conservadores, por ejemplo, que hacen estas investigaciones de. No, no hay que obviar que nosotros estamos eh, hablando desde nuestra perspectiva de fe. Entonces, los conservadores hacen eso. Ellos estudian el idioma, porque esto fue escrito en otro idioma, con otra cultura, con otros contextos y demás.
sobre todo el Antiguo Testamento, que es más diversificado en cuanto a la evolución de la cultura. Pero hay otra parte académica que estudia la Biblia y lo que está alrededor de la Biblia sin ninguna estructura de fe. O sea, lo ve como un libro al que le van a estudiar, le van a hacer todos los procedimientos de estudio que se le hace a cualquier cosa, sin nada en especial. Y ellos sacan conclusiones. No hay una única conclusión, sacan Ujú. muchas conclusiones, pero en ninguna de ellas figura algo así como el quehacer divino o la guía o algo así, no, sino está ellos logran sacar la humanidad de ese libro. ¿Cómo gestionarías tú ese tipo de opiniones, como por ejemplo que Génesis y algunos pasajes del resto del Antiguo Testamento y del Nuevo tienen una forma mítica de explicar los hechos? Por ejemplo, eso no es que quiero que respondas, sino como Ujú. cómo, cómo harías tú para integrar tu fe, tu- que ahora está, digamos, de una manera abierta, con la opinión de estos expertos que llevan 40, 50 años metidos de cabeza en el idioma hebreo, en la historia, no sé qué, y sacan una conclusión como, por ejemplo, Pablo no escribió Segunda Corintios, o Segunda Corintios son más de 3 cartas juntas. Y uno como que, no es posible, si yo siempre he leído. Ahí tengo curiosidad cómo tú lo... Bueno, yo creo que ya yo, escuchándote a ti en muchos temas o escuchando a otras personas, ¿cómo he lidiado yo? Yo lo doy como una posibilidad. Yo lo incluyo dentro de mi marco teórico, eh, vamos a llamarlo también marco doctrinal, como una posibilidad más. O sea, porque yo te lo pregunto porque aquí, en más adelante, en otros temas, yo me voy a dar la tarea de citar ambas fuentes, Ujú, ¿ya? Y voy a traer invitados que algunos van a tirar para un lado, otros para otro, otros así que son como yo, que de todo un poquito. ujú. Ajá, o sea, a mí me interesa ver las posiciones ya. Por eso que se llama la ropa, porque aquí todo el mundo puede decir lo que dé la gana. Exacto. Por eso, o sea, yo lo que trato de decirte es que yo lo tendría como una posibilidad, pero, pero siempre creo que lo voy a estar mirando como providencia divina. O sea, Dios lo O permitió. sea, Ahí está. pasara como pasara, Dios Sí, estuvo ahí. ya, exactamente. Es lo que Sea yo, cual sea la intención que el académico lea en el escritor, Dios usó esa exacto, intención para que escribiera eso. exacto. Ah, ¿cómo Ok, aprendí yo esto? Mira, te voy a decir, creo que fue, perfecto. Dante. Dante en una prédica habló de que se puso a mirar en Discovery la explicación de las plagas. Ya, una cosa llevó a la otra, el volcán, el río que se convirtió en sangre, eso produjo esto, y hubo una cadena que llevaron a todos estos acontecimientos. Y, ¿No se habrá visto el capítulo de Los Simpsons donde Lisa era Moisés? no, o sea, me gustó fue la forma en cómo él dijo, pues, él simplemente concilió eso y dijo, ah, ya sé cómo Dios lo hizo. Sí, o sea, yo creo que Dios ha tenido el poder de decir al río, conviértete en sangre. Pero si usó un volcán, ¿cuál es el problema? Ahí también está la providencia divina. Entonces, yo lo veo así, tal y cual como lo has dicho. Sea como haya sucedido, Dios tuvo el control y Dios lo dirigió hacia acá. Para mí ya creo que no existe problema. Yo tengo una posición parecida, Ujú, eh, pero sí, sí trato de no cerrarme de pronto doctrinalmente, sino como que, bueno, esto ya es un acercamiento científico. Como la Biblia yo la entiendo como un libro precientífico, pero un libro que también tiene espiritualidad. Entonces yo puedo acercarme espiritualmente a la Biblia y sacar ahí principios que me ayuden y también me puedo acercar como cualquier otro libro, académicamente. Entonces, yo sí creo que ahí en la Biblia encontramos mucho de la evolución histórica de la creencia de un pueblo y de una comunidad posteriormente. Y también uno puede sacar principios aplicables al día de hoy. ¿Ya? ujú, Y también se puede conocer a Dios a través de ello. O sea, no le veo el contra, a pesar de cualquier otra, ujú. digamos, lectura que se haya hecho al respecto.
Pero sí, esos son los temas como toca aquí. Van a estar algunos espinosos, porque yo conozco gente que, mejor dicho, como tú. O sea, si una persona por allá no está abierta de mente, lo llega a escuchar algunos de los que yo pienso traer aquí, eh, se puede. Uy. Pero Yo, siempre es importante escucharlo, porque este espacio es un espacio pedagógico. Y guerra avisada no mata soldados. eso es lo que tienes que hacer. En cada video de eso, yo veo mucho los videos de esto de películas, Marvel, de DC, y ellos dicen una advertencia antes. Hay posibles spoilers, ya están avisados. A los que no les gustan los spoilers, Fuera. tranquilo, después vuelven. Va a tener que avisar lo mismo. Bueno, amigo, esto ha sido la primera emisión del espacio El Areópago. Un espacio ubicado ahí en el canal Al Dios No Conocido. Espero que vengan muchas más este año junto con otras secciones que vamos a estar inaugurando pronto. Y pues un placer haberte tenido aquí y espero Placer es tenerte mío. muy, muy seguido. Te lo agradezco. Y pues ya, eso es lo que quería decir, amigo. Y bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias.